uno los clientes le cuentan solo las malas experiencias, porque la buena, pues normal, me tenía que ir bien, era lo que yo compré. Y pues todos sabemos que en la medida que el cliente está haciendo cuidado, el cliente va a repetir, y en la medida que el cliente repita, pues se generan niveles de lealtad hacia las marcas que son muy importantes, digamos, a la hora de producir resultados, que al final es lo último en la cadena. Santiago Álvarez Matamoros, CEO de Latam Colombia, administrador de empresas con más de 20 años de experiencia, desarrollando y ejecutando planes comerciales y estratégicos, así como liderando transformaciones de modelos de negocio en la industria de medios, tradicional y digital y aerolíneas. Apasionado jugador de equipo, hábil en liderazgo, construcción de equipos de alto potencial, comunicación y gestión, adaptable y orientado a resultados, con una sólida formación financiera y comercial, profundamente involucrado en el desarrollo de relaciones comerciales a largo plazo. No es un statement simplemente decir que el cliente está en el centro. Hay que trabajar en muchos frentes y hay que crear un sistema que le permita tener al cliente en el centro. Hay que empezar por la cultura. Yo soy convencido de que la cultura es un driver muy importante para poder poner al cliente en el centro. Pero también hay que trabajar en ofrecerle a los funcionarios las herramientas necesarias para poder atender a ese cliente de la manera que merece y de la manera como le prometimos que lo íbamos a atender. Las empresas dependen de los clientes. Y cuando uno tiene eso claro, el discurso del cliente céntrico deja de ser discurso. Hola, les habla Mauricio Duarte. Este canal es un lugar para encontrar la inspiración de los presidentes y los CEOs en temas de clientecentricidad. Para nosotros es aún más importante que tú te hagas presente a través de los comentarios. Déjanos saber qué piensas, qué ideas podíamos traer, qué cosas quieres que preguntemos. Muchas gracias y por favor mantente presente, suscribiéndote y tocando la campana. Santiago, qué placer hoy estar aquí contigo. Mauricio, un gusto, el placer es mío. Pues esta es una de las entrevistas que creo que la gente espera oír y aprender mucho, y la razón es muy sencilla. En la conciencia general de las personas, esta es una industria que es noticiosa, para bien y para mal. Sale una noticia de servicio y están las aerolíneas. Primera página de los diarios, comentarios en la radio. Luego, entonces creo que vamos a aprender mucho en esta conversación que va a girar sobre nuestro tema de clientecentricidad. Pero antes de adentrarnos en esto, Santiago, siempre hay una faceta humana. ¿Quién eres? ¿Por qué terminaste de presidente de la TAM? ¿Fue por diseño? ¿Qué pasó, Santiago? ¿Por qué? ¿Cómo es este encargo? ¿Cómo llegaste acá? Bueno, Mauricio, yo siempre digo que fue por casualidad. Y digo que fue por casualidad porque yo soy nuevo en la industria. A pesar de que llevo 8 años ya en esta compañía, yo venía de la industria de los medios de comunicación. Yo antes de trabajar en Latam trabajaba en Casa Editorial El Tiempo y allá pasé 12 años de mi vida y transcurrieron muchas cosas a nivel personal y profesional dentro de esa organización. Y terminé acá, en otra industria, en una industria que me ha permitido aprender muchísimo, que me ha sacado de la zona de confort, pero también que me ha ayudado a construirme como profesional, como persona. Aparte de trabajar acá en Latam, pues tengo una familia, tengo 2 hijos, una niña de 8 años, un niño de 5. Entonces, al final, también esos son los motores que lo ponen a uno a trabajar para el día a día. Pues me encanta el lado humano y creo que marca la forma de ser tuya porque, y te lo voy a contar hoy, he tenido unas experiencias con la aerolínea que me han llamado profundamente la atención en materia de experiencia y creo que ahora conozco al ser humano detrás de esta organización. Hablemos un poquito de ese primer estadio. Dices, me alejó de mi zona de confort. Listo, llegaste acá. ¿Por qué te alejaste de tu zona de confort?
Pues me alejé de la zona de confort porque llevaba 12 años trabajando en el tiempo y sabía qué hacer, cómo hacer, por dónde moverme dentro de la organización, y aterricé en un negocio completamente nuevo para mí, que es muy desafiante, es tal vez una de las industrias más complejas que hay a nivel global. Em, y partir de ceros desde el punto de vista del conocimiento siempre es un reto porque empieza uno a competir con uno mismo para poder entender el negocio y poder aportar y generar valor, que es finalmente para la razón por la cual las organizaciones lo invitan a uno a ser parte de los equipos. Y yo creo que no hay nada más incómodo que sentir que no genera valor, y cuando se es nuevo pasa eso, y en eso pues viene esta competencia interna de enterarse, de saber por qué pasan las cosas, cómo pasan las cosas y sobre todo cómo el conocimiento que uno trae puede cambiarle el rumbo a la organización. Podríamos decir entonces, Santiago, que uno de los grandes drivers para la mejora continua personal es salir de la zona de confort, retarse a uno en un cambio de industria tan dramática, porque si estás hablando de el agua y el aceite, una industria como la que pertenece a la Casa Editorial El Tiempo y otra como la TAM, pues estamos hablando de mundos completos, que creo que ese es un punto muy importante de quienes se sientan en las organizaciones donde tú te sientas, tienes que agregar valor. Y entremos entonces ahora sí al tema de nuestra conversación. ¿Dónde está el cliente? Y empecemos por lo muy general. ¿Dónde está el cliente para la TAM? Bueno, así suena cliché, el cliente para la TAM está en el centro. Okay. Nosotros nos debemos a nuestros clientes. Todo el que trabaja en la TAM sabe que su jefe es el cliente, y que nos debemos y tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplirle la promesa que le hicimos a ese cliente. Y ahí es donde se enmarca, digamos, la posición del cliente dentro de la organización. No obstante, para que eso sea una realidad, no es un statement simplemente decir que el cliente está en el centro. Hay que trabajar en muchos frentes y hay que crear un sistema que le permita tener al cliente en el centro. Hay que empezar por la cultura. Yo soy un convencido de que la cultura es un driver muy importante para poder poner al cliente en el centro. Pero también hay que trabajar en ofrecerle a los funcionarios las herramientas necesarias para poder atender a ese cliente de la manera que merece y de la manera como le prometimos que lo íbamos a atender. Y obviamente, y no es menor tampoco, no solo se trata de herramientas y de cultura, sino que también tenemos que crear el ambiente propicio para que esa relación se pueda dar de manera satisfactoria entre el cliente y la empresa. Ok. Una frase profunda o una declaración profunda, Santiago, y creo que nos corresponde, vamos a fraccionarla para poder ahondar en tu conocimiento sobre el particular. Entonces, empecemos por la esencia de agregar valor. Tienes unos accionistas a los cuales uno tiene misionalmente, vamos a generar valor, es el propósito de una organización con ánimo de lucro. Hablas de un cliente interno, un colaborador, hablas de un mantra propositivo de la organización, y hay un modelo de negocio. Entonces la pregunta en este primer capítulo de modelo de negocio, Santiago, es ¿la TAM qué tipo de modelo de negocio dentro de la industria aérea es? A ver, la TAM es una compañía que tiene una historia larga. La TAM lleva 95 años en el mercado. Wow. Se inició como LAN, y sus inicios fueron en Chile. Y luego hubo un proceso de internacionalización y de crecimiento de la compañía. Y esa fue una de las razones por las cuales terminamos en Colombia. En Colombia nosotros somos el resultado de una adquisición. LAN adquirió una compañía colombiana que todos recordamos que se llamaba Aires. Okay. Y en ese proceso pues tuvo un proceso de transformación de esa marca Aires hacia lo que fue la TAM. Pero luego la TAM fue mucho más, o LAN más bien, fue mucho más allá y tuvo otra adquisición, otra integración bien relevante que fue en Brasil. Okay. Y eso ya puso a la TAM a jugar en las grandes ligas, y eso involucró
incluso cambios de marca, cambios de cultura, darse cuenta que esta compañía ya no podía operar como esa empresa que se llamaba LAN en el pasado, sino que tenía que transformarse y que ser una empresa regional, porque ya lo era, ya estaba presente en 5 países con operación directa, y eso pues con todos los desafíos que eso trae. Yendo hacia el modelo de negocio, que es la pregunta, pues esa historia nosotros nacimos como una compañía full service, somos una compañía full service, pero en el camino hemos ido transformando nuestra operación, nuestra cultura y nuestra forma de abordar el mercado, y hemos aprendido a competir con los nuevos modelos que han ido surgiendo. El nuevo modelo en este negocio pues es las aerolíneas de bajo costo. Okay. Y en ese sentido, las aerolíneas tradicionales hemos tenido que ir haciéndole modificaciones al modelo de negocio para poder competir con estas aerolíneas de bajo costo. Y eso es precisamente en lo que ha estado LATAM trabajando en los últimos años, y hoy podemos decir que hemos aprendido a competir con ese modelo low cost sin ser un negocio low cost. Entendido. Déjame, te planteo una pregunta que nuestra audiencia con seguridad se está haciendo. Yo soy cliente que estoy interesado en viajar. Tengo 2 alternativas, un low cost y LATAM. ¿En qué atributos sé que LATAM va a exceder y va a ser superior al low cost? A ver, yo creo que nosotros tenemos que partir la discusión sabiendo bien que nosotros somos un medio más que un fin. Okay. Nuestro propósito es llevar a la persona o al cliente del punto A al punto B, y es el cliente quien tiene que identificar pues qué es lo que quiere para su viaje. Okay. Y en eso yo creo que hay 2 extremos de modelo: el modelo enfocado al costo, y ese es el modelo low cost, en el que su única obsesión es llevar al pasajero del punto A al punto B al menor precio posible. Okay. Y eso significa una cantidad de renuncias desde el punto de vista de respaldo de servicio y de experiencia. Y el otro extremo es esa compañía que se diferencia por servicio más allá que por precio, y en ese sentido construye una experiencia diferenciada que el cliente reconozca como diferenciada, para que esté dispuesto a pagar por un servicio que sin duda va a ser más costoso, porque prestar un servicio low cost versus un servicio full service tiene diferencias esencialmente desde el punto de vista de costo. Y ese costo el cliente lo tiene que pagar, pero tiene que estar dispuesto a pagarlo en la medida que reconozca que recibe un servicio diferenciado. Entiendo, me queda claro. Y parafraseo, eso quiere decir que el reto para LATAM es que la diferenciación del servicio, de la experiencia que recibe, sea visible para nuestro cliente, sea visible para... Si no, corremos el riesgo de que nos metan en la misma canasta. ¿Eso es correcto? Eso es correcto, y eso es en lo que tenemos que trabajar todos los días, y para eso obviamente diseñamos estrategias para podernos diferenciar. Okay. Y obviamente cuando construimos nuestro modelo de experiencia al cliente, pues lo construimos paso a paso en los diferentes puntos de contacto que el cliente tiene con nosotros, para que se haga evidente esa diferencia y el cliente la reconozca, que es lo más importante. Acá no se trata de lo que uno piensa como compañía, Sí. sino lo que realmente el cliente ve reflejado, y en la medida que el cliente lo ve reflejado va a estar dispuesto o no dispuesto a pagar por el nivel de servicio que recibe. Tocas un tema importantísimo, Santiago, sobre una organización que se desarrolla siempre de afuera hacia adentro. Es decir, desde la voz del cliente, hablabas de lo que se conoce como el Customer Journey o el viaje del cliente, los diferentes puntos de contacto. Y no es lo que nosotros creemos, hacemos como organización, sino que él siente cada vez que toca a LATAM, ¿correcto? Correcto. Listo. En ese sentido, ayúdanos a entender si todos los puntos de contacto de ese recorrido con la marca son iguales o no. Y si no son iguales, ¿cuáles son los que tú dices, ahí nos jugamos el pellejo, ahí estamos, ahí es donde más vamos a transformar la percepción de nuestro cliente? A ver, nosotros tenemos múltiples
puntos de contacto. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer como prestadores de este servicio. Tradicionalmente, en este negocio uno se tiende a enfocar mucho en el servicio a bordo y cree que ese es el único punto de contacto y hacia allá genera muchísimos de los esfuerzos de construir experiencia. Pero eso no es verdad. Los puntos de contacto con la aerolínea son muchísimos. Okay. Y si uno se pone a pensar un poco cómo es el recorrido del cliente, primero empieza por una compra. Y para comprar en la aerolínea pues hay múltiples maneras de hacerlo, y ahí tenemos que pensar cómo ofrecemos la mejor manera de entregarle el acceso a nuestros clientes del servicio para podérselo vender. Entonces, empezando por ese primer punto de contacto. Y luego viene un recorrido del pasajero después de que compra, tiene un momento de prevuelo, que le llamamos nosotros, donde alista su viaje y donde nosotros tenemos que ayudarlo en ese proceso de alistar el viaje. Luego viene el proceso del día del viaje, y el día del viaje tiene también múltiples puntos de contacto, porque el pasajero llega primero a la zona de check-in, entrega su maleta, hace su proceso de registro, luego tiene que pasar a la sala de embarque, luego tiene que abordar el vuelo, luego se ejecuta el vuelo, y luego pues se baja del avión y tiene que recibir su equipaje. Entonces, si ve, ahí hay múltiples puntos de contacto y todos tienen que funcionar bien. Okay. Es crítico que todos funcionen bien. No hacemos nada si solo una parte de la experiencia funciona. Y aquí es donde hay un ecosistema completo en términos de cómo uno diseña la experiencia, porque es crítico que todos los puntos de contacto funcionen. Y ahí les hablé solo de el día del viaje. Okay. También hay servicios de postventa, cuando yo tengo un problema, cuando tengo que llamar al contact center, que siempre son puntos de contacto dolorosos con el cliente, y reconocer todos estos puntos y trabajar sobre todos es lo que hace que se pueda construir esa experiencia del cliente. Y para eso obviamente pues hay distintas herramientas. Hoy podemos hablar de la digitalización de procesos, y en ese sentido cómo usamos las herramientas tecnológicas para disminuir la fricción entre el cliente y nosotros. Y si uno hace el análisis de cómo se compraban tiquetes hace 20 años con a cómo se compran tiquetes hoy, la fricción es totalmente distinta. Y poner la tecnología al servicio del cliente para disminuir esa fricción es clave para hacer que haya experiencias memorables hacia el cliente. Ok. Me queda muy clara la narrativa, pero voy a tratar de profundizar un poco, entendiendo que hay lo que llaman los americanos el onboarding, o la parte antes de, se vive la experiencia, y luego el después de, como 3 grandes capítulos. Y cada uno, entiendo, tiene sus propios retos, pero si lo miráramos desde un indicador que sé que ustedes controlan, que es NPS, que mide la lealtad de los clientes, ¿cuál correlaciona como el punto más crítico en esta industria? ¿Cuál es dentro del modelo de negocio que ustedes tienen? ¿Dónde es, si bien todos son importantes, porque no es, como bien nos lo explicabas, no puede ser que lo hagamos muy bien a bordo, pero en el antes o el después seamos no tan buenos, porque nos van a castigar, asumiendo que tenemos una línea suficientemente buena? En esos 3 estadios, ¿cuáles identificas que es el momento estelar? Por ejemplo, en la industria de los seguros, es el momento del siniestro y la indemnización, porque ese es el momento de verdad por excelencia. La prestación del servicio. Claro. En el caso de tu industria, ¿cuál es? A ver, yo creo que ese momento, la verdad, que es tal vez como se define en todos los escenarios de servicios, siempre y cuando lo otro, como bien decías, tenga un nivel bueno, Sí. El momento de la verdad está el día del viaje. Okay. Y está el día del viaje, pero desde que lo empiezas. Es decir, cuando llegas al check-in, cuando entregas la maleta, cuando pasas a la sala de abordaje, todos esos momentos del día del viaje son críticos, y de todos te diría que
uno de los que marca mayor desde el punto de vista de la sensibilidad que tiene para el cliente a la hora de calificarnos, porque Sí. al final el NPS no es nada más que una calificación de recomendación. Correcto. La puntualidad es esencial. Ok. El cumplir el itinerario es crítico para el pasajero. Y cuando uno lo lleva al modelo de negocio en Colombia, donde las rutas son muy cortas y los vuelos, por ejemplo, de aquí a Medellín son 30 minutos de vuelo, pues una demora de 1 hora significa consumirle al pasajero pues mucho más tiempo del que tenía previsto para la ejecución de su viaje. Y en ese sentido la puntualidad, que es algo higiénico de esta industria, es muy relevante y por eso desde nuestro modelo de negocio cuidamos e invertimos muchísimo en puntualidad. Es uno de los frentes de experiencia en el que más trabajamos para tratar siempre de garantizarle al cliente que salimos a la hora que le prometimos. Capítulo 1. La importancia de salir de la zona de confort para crecer profesionalmente. La importancia de cada punto en la experiencia del cliente y cómo la digitalización puede reducir fricciones. Cumplir con la promesa de puntualidad es fundamental, ya que el tiempo del cliente no se puede devolver. Juegan a ganar en el atributo de puntualidad. Es decir, ahí es un centro de concentración de la aerolínea porque entiende que tiene altísimas, bajo la premisa que el resto de usted, momentos de verdad son relevantes, este es muy, muy crítico. Yo creo que este no es un juego de ganar ahí, Ajá. sino es cumplirle la promesa al cliente. Ok. No es una competencia comparativa con alguien, Sí. sino es el delivery de lo mínimo que él está esperando que pase. Ok. Que es que haya un vuelo seguro, Sí. que lo damos por descontado y es la prioridad de la compañía, es la seguridad, pero que el vuelo salga a tiempo, Ok. que también es crítico porque en la relación con el cliente, uno al cliente le puede devolver la plata cuando comete errores, pero no le puede devolver el tiempo que le hace perder. Y como es un bien que uno no le puede devolver a la gente, es un bien crítico y lo consideramos crítico y como le digo, invertimos y trabajamos muchísimo sobre la puntualidad. Me encantó esa frase. Me encantó, yo creo que hay una seguridad potente, pero pongámonos un poquito más retadores en este punto, Santiago, porque esta industria es apasionante. ¿Existen cosas que están dentro de tu control? La operación, la logística, el ensamblaje de todas las piezas para que se pueda dar esa puntualidad con la premisa de vuelos seguros, claro, y obviamente el camino largo desde que compro hasta que me entregan el equipaje, largo de esa experiencia. Pero hay unos elementos que en razón a cómo se presta el servicio están fuera del control. Temas ambientales, temas políticos, hay la pandemia, hay cosas que salen del control de Santiago y de la organización. ¿Cómo maneja las cosas que no maneja la organización para tratar de mantener una experiencia memorable con el cliente? Mira, esta es una industria muy compleja, como lo decía al principio, y dependemos muchísimo, la ejecución de nuestro servicio depende muchísimo de factores que uno no controla, como el clima, como las aves, como los mismos procesos de los fabricantes de piezas de aviones, los aeropuertos, las autoridades. Al final, digamos, estamos metidos entre un ecosistema que es complejo y donde controlamos bastante poco. En ese sentido, yo creo que somos una empresa que se ha acostumbrado mucho y en eso hemos ganado muchísima velocidad a adaptarnos a las situaciones. Controlar el costo del combustible, imposible. Tenemos más bien que adaptarnos al costo del combustible. Y nosotros siempre hablamos de que estamos desarrollando este músculo dentro de la organización del efecto acordeón, de expandirnos o contraernos dependiendo de las situaciones por las que tengamos que pasar.
Y yo creo que la pandemia, que ya no me gusta hablar mucho de la pandemia porque ya pasó y es un momento oscuro para nuestra industria, la pandemia nos enseñó y nos ayudó a desarrollar mucho músculo en términos de cómo ser mucho más flexibles en la ejecución del día a día de nuestro negocio. Ahora bien, hay otras tantas cosas que sí podemos controlar. Y sobre hechos no controlables, por lo menos podemos controlar la información. ¿Por qué? Y este es un tema crítico de cara al pasajero. Mantener al pasajero informado es importante, porque los pasajeros cuando están en su día de viaje, sus niveles de ansiedad están muy altos, su único objetivo es llegar al otro lado, e incumplir está siempre a la orden del día, precisamente por todos estos factores no controlables por nosotros. Y en la medida que uno le entrega información al cliente, al menos le ayuda a bajar esos niveles de ansiedad explicándole por qué no pasan las cosas o qué es lo que está pasando durante una contingencia, para que entienda las razones, porque muchas veces el pasajero lo que no entiende es qué pasa, y esas preguntas del que no me dicen qué pasa le termina generando más ansiedad y por lo tanto pues unos niveles de frustración muy altos. ¿Y cómo lo hacen, Santiago? Me encanta, pero ¿cómo lo hacen? Mire, a ver, esto parte desde la cultura. Nosotros venimos trabajando hace un tiempo en un modelo de cultura, como le decía, donde el cliente está en el centro, pero tuvimos una definición para guiar un poco al empleado de qué es lo que la compañía quiere, que se enmarca además en una palabra de industria que es JETS. ¿Y qué significa JETS? La J es justos, la E es empáticos, la T es transparentes y la S simples. Ese fue el statement, JETS, y significa lo que ya les dije, pero pues detrás de eso hay una cantidad de retos, porque cuando uno mira una aerolínea, por ejemplo, para ir a la última letra, lo último que somos es simples. Y hemos tenido que trabajar y recorrer un camino bastante fuerte en simplificar muchos de nuestros procesos. Pero hablando de información nuevamente, en la T de transparencia es donde está, digamos, la respuesta a la información. Nosotros tenemos que contarle al cliente, y esto aplica para todos los puntos de contacto, y se lo voy a poner en uno de la venta. Cuando nosotros somos transparentes, esto no quiere decir que el modelo de negocio tenga que cambiar, sino hay que contarle a la gente qué está comprando. Hoy hemos visto con la adaptación que han tenido este tipo de modelos de negocio a competir con los negocios de bajo costo, hemos visto que se ha desempaquetado la oferta hacia el cliente. Entonces encuentras tarifas sin maletas, con flexibilidad, sin flexibilidad. Y más allá de que el modelo le guste o no al cliente, lo más importante es contarle qué es lo que está comprando. Y ahí es donde la información, pegada a la transparencia, juega un papel muy relevante. Lo mismo en una contingencia del día del viaje, el vuelo está retrasado, contémosle al pasajero, primero que hay un retraso, de cuánto lo estimamos que es y cuál es la razón de ese retraso. En la medida que eso se hace, bajan los niveles de ansiedad y por lo tanto el cliente toma posturas diferentes, porque en esta industria la premisa de la seguridad es la que a veces hace que no hagamos, que salgamos y que ejecutemos un vuelo. Si hay mal clima, pues la seguridad va primero que la puntualidad, y la seguridad es lo que garantiza que la vida de todos los que van a bordo de un avión pues se salvaguarde y llegue al otro lado sin ningún inconveniente. Y no necesariamente por cuenta de cumplir solo la puntualidad vamos a saltarnos alguna regla de seguridad. Ok, clarísimo. Santiago, veía una frase que acuñan en el tema de cultura, que me parece es un eje transversal que la audiencia debe entender, porque siempre cultura sale en estas conversaciones. Y la cultura es formación. Quiero que me cuentes cómo LATAM invierte y está trabajando con sus colaboradores para que ellos generen esas experiencias memorables, pero también cómo hay un mantra que todo el mundo fácilmente conecta. En el caso de ustedes, cuidamos que los sueños lleguen a su destino. Cuéntame de esos dos elementos de la cultura, el de el capital humano y cómo invertimos para que ellos den experiencias memorables, y cómo eso está
íntimamente relacionado con este mantra que ustedes sostienen? Bueno, empiezo por el capital humano porque ese es el activo más importante que tiene cualquier organización. Ok. Y todas las empresas que sean clientecéntricas tienen que tener como prioridad a sus empleados. Al menos los líderes de la compañía tienen que trabajar en eso, para generarle a los empleados las herramientas, y no solo las herramientas, sino el buen ambiente laboral, y cuidar a sus empleados para que en la medida que uno cuida a sus empleados se encarguen en el terreno de cuidar a sus clientes. Y pues todos sabemos que en la medida que el cliente está siendo cuidado, el cliente va a repetir, y en la medida que el cliente repita, pues se generan niveles de lealtad hacia las marcas que son muy importantes, digamos, a la hora de producir resultados, que al final es lo último en la cadena. En esta compañía siempre decimos que nuestra prioridad número 1 son los empleados hacia los líderes, segundo son los clientes, y tercero el entorno, que también es muy relevante, y por último, como consecuencia de todo lo anterior que se haga bien, vendrá el resultado. Y en el talento humano pues tenemos grandes desafíos, pero quizá el más importante es el de la contratación. La selección es crítica en una organización porque la actitud en las personas no se educa. Uno puede enseñarles de servicio, uno puede enseñarles de determinada tarea, pero uno no puede enseñar actitud de servicio. Y en la medida que eso no se puede enseñar o no es fácil de enseñar, hay que saberlo encontrar e identificar. ¿Y cómo lo hace? Y en eso yo le diría que la forma más práctica desde el punto de vista nuestro es buscar que el propósito nuestro, que usted ya lo dijo, cuidar que los sueños de nuestros clientes lleguen a su destino, se conecte con el propósito de la persona que está siendo contratada y que va a trabajar para nosotros. Si esas dos cosas se conectan, el propósito de la compañía con el propósito de las personas que trabajan dentro de la compañía, los clientes van a tener un mejor pasar, digamos, a través de nuestros puntos de contacto. Entonces, 1, trabajar mucho en la selección; 2, trabajar mucho en la capacitación, en la formación. Nosotros obviamente tenemos muchas líneas de trabajo. Están los pilotos que tienen sus frentes de entrenamiento, de calidad estándar, donde la TAM también es muy exigente y tiene la vara bien alta, pero también están los tripulantes de cabina que tienen todo que ver, digamos, con cuidar la seguridad del vuelo, pero también de prestarle el servicio, y es uno de los puntos de contacto con el cliente. Pero también está el área de mantenimiento, que tiene que tener técnicos con un nivel técnico, valga la redundancia, muy alto. Así que somos una compañía que trabaja muchísimo en desplegar entrenamiento todos los días. En aeropuertos, toda la gente, los agentes de pasajeros en aeropuertos también tienen unos procesos de capacitación rigurosos, donde nosotros tenemos unos manuales de estandarización de servicio de lo que esperamos como mínimo le presten a los clientes. Y esto, como funciona la aviación, eso está escrito. Y acá no nos gusta la memoria, aquí nos gusta que la gente siga procedimientos, que la gente siga estándares, y eso es lo que garantiza en gran medida pues, la calidad de la prestación del servicio. Dale doble clic a esa frase. Nos gusta que la gente siga los procesos y no la memoria. Llevada al apellido de la experiencia. Diseño del sistema para generar como entregable una experiencia memorable. Sí, a ver, nosotros somos una compañía que está presente, como ya les conté, en 5 países. Tenemos 1.500 vuelos al día. Operamos en 26 países en el mundo, y tenemos que garantizarle al cliente que cuando pasa de un operador a otro sienta que está en la misma compañía. Nosotros, la TAM en Perú no es diferente a la TAM en Colombia, y la única manera de generar esa estandarización, y las compañías que tienen que trabajar en eso, se me ocurren casos rápidos, no sé, como McDonald's en la industria de los alimentos, tienen que trabajar en estandarización, en hacer las cosas iguales, en buscar que haya un nivel de servicio que tenga, digamos, el mismo nivel en todos los
mercados donde está presente. Y ese es uno de los grandes retos que tiene una aerolínea como LATAM. LATAM está presente en 5 mercados que tienen culturas distintas, idiomas distintos, porque Brasil, portugués, pero Colombia, español. Y nosotros tenemos que hacerle sentir al pasajero que cuando pasa otra vez de nuestros vuelos, está montado siempre en la misma aerolínea con los mismos estándares y niveles de seguridad y de servicio. Ok, qué interesante. Santiago, historias memorables, cosas que tú utilices en tus reuniones como esos llamados superiores al servicio y lo evidencias dentro de la memoria colectiva de tu organización para decir, aquí hay un ejemplo de alguien que tuvo algo mucho más, dio más esa última milla que hablamos. Danos algún ejemplo de esas cosas. A ver, yo creo que ejemplos muchos porque nosotros prestamos un servicio que es masivo. Ahí para darles un dato, cada 53 segundos despega un avión de LATAM en algún lugar del mundo. Wow. Movemos 74 millones de pasajeros al año. Entonces se imaginarán la cantidad de anécdotas que puede haber. Pero llevándolo, digamos, a mi día a día, yo en lo personal me gusta remangarme y meter las manos dentro de la operación. Porque soy un convencido que el líder pues debe dar el ejemplo y debe construir la cultura, no solo porque la autoridad. No sí. porque la dicen en las reuniones, sino porque va y lo ven en terreno actuando con los clientes. Y como resultado de eso, pues se generan anécdotas por todos lados, pero más allá de llevar una puntual, yo uso mucho ese trabajo de terreno para traerlo a las reuniones en la oficina y mostrarles a la gente las cosas buenas y las cosas malas. Yo creo que a veces nos enfocamos mucho y especialmente en este tipo de servicios, a uno de los clientes le cuentan solo las malas experiencias, porque la buena, pues normal, me tenía que ir bien, era lo que yo compré. Y yo soy muy inquieto en encontrar las fallas que tenemos y corregirlas y tratar de corregirle al cliente simplemente para mostrar eso como una actitud organizacional y de cultura. Pero también me gusta traer los ejemplos a la mesa de los buenos resultados para que la gente vea y le encuentre el valor a que cuando hacemos las cosas bien, el cliente se da cuenta, porque el cliente no es tonto. Así que balancear en las reuniones de trabajo siempre las experiencias buenas con las experiencias malas de los clientes es para mí una herramienta muy poderosa porque motiva al equipo a seguir haciendo lo que hace porque le encuentra el valor de hacerlo y le ayuda también a identificar los errores para corregirlos con las experiencias negativas. Y para esto tenemos en LATAM un programa muy interesante que se llama Feet on the Street, que lo único que busca es que los ejecutivos de la compañía nos paremos, nos pongamos en los zapatos con la E de empáticos de Jets en los zapatos de nuestros empleados cuando atienden clientes y ahí podamos experimentar un poco lo que viven esos empleados nuestros atendiendo a los pasajeros. Y lo hacemos en aeropuerto, lo hacemos a bordo, lo hacemos con mantenimiento. Son programas, lo hacemos escuchando llamadas del contact center. Entonces son ejercicios muy valiosos que desde el punto de vista de la administración se hacen para que entendamos un poco qué es lo que vive nuestra gente con los clientes y para que también podamos corregir procesos, porque corregir procesos desde esta mesa es muy distinto que corregir procesos cuando uno va y los vive y los siente ejecutándolos. Buenísimo. En ese sentido, Santiago, porque yo sé que ustedes siguen una metodología que es la metodología del NPS y hay una narrativa en tus palabras sobre recuperación ágil, que es lo que llaman cierre de ciclo corto. Luego está el cambio de procesos, uno podría decir cierre de ciclo largo. Hay algo en el proceso que nos está afectando la experiencia. Y ahí hay una concentración de ustedes de traer siempre, y te estoy extendiendo, la voz del cliente a nuestros foros de decisión. Vamos a revisar tecnología, bueno, ¿cómo le afecta esto al cliente interno y a nuestro cliente externo?
Me encanta. Entonces tienes un programa en el cual Feet on the Ground, Feet on the Street, tenemos que estar allá para entender qué se siente estar ahí. ¿En qué otros foros traen en su sistema NPS la voz del cliente? ¿Cómo la voz del cliente está presente hoy en la TAM? Nosotros la voz del cliente la traemos a través de dos sistemas para simplificarlo. Uno es a través del Feet on the Street. Entonces yo voy, me paro allá y veo qué pasa y dónde están los procesos que son difíciles o para el cliente o para el empleado. Y luego está nuestro modelo de NPS. Y con el NPS hay que tener cuidado, porque el NPS pues es un número, es un resultado que sale a partir de una calificación que puso un cliente. Entonces el número per se no sirve para nada. Aquí lo importante es cómo ve uno la evolución de ese número. Y más allá de ese número de la calificación, que es lo que, donde está, digamos, el secreto de esto es nuestro sistema de medición de NPS. No solo es una calificación que dígame de 1 a 10 cuánto me recomienda, sino que lo invitamos al cliente a decirle y escríbame sus comentarios. Explíqueme. Sí, cuénteme. Y ahí es donde está realmente el valor, Ok. en empezar a leer esos comentarios. Parte del programa Feet on the Street, que también le hacemos a los ejecutivos, es que lean los comentarios de los clientes, porque no le podemos hacer perder el tiempo al cliente llenando comentarios para dejarlos por allá en un repositorio de información. Y para mí esa es la fuente más valiosa de voz del cliente, y es empezar a oír qué es lo que pasa. Tanto problemas de corto plazo como problemas, o más bien problemas puntuales, que uno sabe, pucha, este señor me calificó mal porque sé que ese vuelo salió tarde. Chao, me calificó mal por eso. Pero cuando uno empieza a identificar que por errores repetitivos me califica mal en algo, esto es lo que genera valor para tomar decisiones en la mesa de decisiones, de cambiar procesos o productos o evolucionar el producto hacia algún camino en el que uno pueda corregir esas frustraciones que el cliente vive. Entonces, para esta organización lo más importante, más que tener el NPS, es recojamos la información que nos llega desde la voz del cliente, de los comentarios que dejaron, y esto es algo que tenemos muy bien estructurado. Usted se baja un avión de la TAM como cliente y le llega un mail, y ese mail lo invita a calificar y a comentar. Y nosotros tenemos la responsabilidad de agarrar toda esa información y actuar, que es lo más importante. Y en la medida que uno actúa, va viendo cómo ese NPS evoluciona y mejora, que es lo que siempre buscamos, una mejora constante. Nosotros tenemos metas sobre el NPS, sabemos a dónde queremos llegar este año y en 5 años, y sabemos que la única forma de alcanzar eso es escuchando la voz del cliente. Capítulo 2. La transparencia en la comunicación con el cliente, especialmente durante contingencias, es crucial para mantener su confianza y reducir su ansiedad. Los empleados son el activo más importante y que la cultura de la empresa debe enfocarse en su bienestar. NPS como herramienta para recoger y analizar comentarios de clientes continuamente. Hay una correlación entre ese ascender en la medición y obviamente más que el número, estoy 100% de acuerdo contigo, que es el proceso y qué hacemos con la voz, con la explicación. Deme una nota y explíqueme por qué, y en los comentarios hay aprendizaje que llevas a la organización. Pero siempre existe un paralelismo con la consecuencia económica de la conducta leal del cliente. Es decir, un cliente deleitado permanece con nuestra marca, vuela más con nuestra marca, el costo de adquisición de futuros clientes baja porque la gente no viene por la publicidad, sino viene porque usted tiene que viajar con la TAM. En el caso tuyo, en tu experiencia, ¿existe esa correlación con el mundo financiero, con a mayor lealtad, mejor desempeño de la organización financieramente? Sí, sin duda, y yo creo que la mejor expresión de eso es nuestro sistema de lealtad. En la TAM, el sistema de lealtad de la TAM es la TAM Paz, es nuestro programa, y es clarísimo cuando uno hace el análisis de los datos de nuestros clientes dentro del programa, en la medida que el cliente reconoce que hay un buen servicio,
viene y repite más. Y en la medida que repite más, genera un resultado positivo desde el punto de vista económico. Lo cual nos lleva a la reflexión siempre como administración que el resultado es un resultado y hay que hacer y desarrollar estrategias que nos permitan cautivar clientes que repitan para que el resultado se dé. Ese para mí es lo que como administradores dentro de la organización no podemos olvidar y por eso siempre hay que poner al cliente en el centro porque siempre están las tentaciones más desde el punto de vista financiero que traen tal vez quizá otros stakeholders como los accionistas, pero lo único que es cierto es que si uno no cuida al pasajero, si uno no garantiza que el pasajero vuelva, el resultado económico, por supuesto, no se va a dar. No se va a dar. Ok, en este tema de la recuperación ágil, hay una palabra que la gente habla con mucha frecuencia que es el empoderamiento. Primero, ¿cómo se entiende el empoderamiento en tus colaboradores para resolver in situ los retos de la experiencia? Eso es importantísimo. Con el pasar del tiempo y a estas organizaciones grandes les pasa que empiezan a poner sistemas de control. Y ahí es donde caemos en, espéreme y le pregunto al supervisor para que el supervisor le pregunte al gerente para que el gerente... Y esta compañía en su definición de cultura también ha querido entregarle esa responsabilidad al que está al frente del cliente y evitar que haya tanto escalamiento de las decisiones que son fáciles. Y por supuesto pues hay sistemas de escalamiento y todo, pero hemos trabajado en el empoderamiento de nuestro funcionario, el que está parado al frente del cliente, para que resuelva lo más pronto posible. Y en eso hemos tenido que romper muchísimos paradigmas. Por ejemplo. Paradigmas de que, oiga, cuando yo no le pongo el sistema de control me van a robar. Okay. Entonces, pues se lo pongo para evitar que me roben. Y muchas veces muchas veces esas restricciones al proceso inclusive nacen porque como organización pensamos que el mismo cliente es el que nos quiere robar y eso no muchas veces es cierto. Obviamente hay fraudes, obviamente hay gente que se aprovecha del sistema, pero yo creo que son más los casos y esto es una creencia de esta compañía, es que son más los casos genuinos del cliente en el que necesita una ayuda y no hay nada más fácil que lo resuelva el mismo que está hablando con el cliente y que le genere la menor fricción posible al cliente que está ahí parado con una necesidad puntual. Señor, llegué tarde, me dejó el vuelo, por favor mónteme en el siguiente. En las políticas pasadas nos podíamos quedar atrapados en una decisión ahí por procesos. Hoy, con esa de empatía, queremos que nuestro funcionario se pare en la posición del cliente y le diga, le tengo A, B o C solución para que pueda continuar su viaje. Suena fácil. Suena fácil. Pero hay que romper muchos paradigmas. Suena fácil, suena, sí. Sin lugar a dudas, es retador. El empoderamiento, en mi experiencia, riñe con algo no de la TAM, sino de una cultura a veces añeja en el cual, primero, decías tú, partimos de la mala fe, ¿no? En la TAM partimos de la buena fe. Sí. Segundo, en esas secuelas de ese modelo anterior de nos quieren hacer trampa, nos quieren robar, todo ese tipo de cosas, uno en el colaborador decía, si yo hago eso, pueden pasar tres cosas. O me echan, o me llaman a descargos, o me lo descuentan. Sí. Luego, entonces, yo hago lo que el proceso me autoriza. Aquí el proceso no dice, entonces, pues, sí, me escudo yo detrás del proceso. El empoderamiento es, claro, los procesos existen por una razón de ser. No es posible escalar una organización de las dimensiones de la TAM sin procesos. Pero ¿cómo ponemos adelante nuestro colaborador para que en algunos casos podamos, de forma empática, la E, modificar eso? ¿Cómo lo han logrado? Porque, vuelvo y te digo, suena fácil. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son los esfuerzos? Mucho tiempo toma, sí.
porque esto casi que se da a partir de la prueba y el error. El proceso hay que flexibilizarlo y de pronto volverlo a corregir un poco. Y yo creo que se trata de hacer ese fine tuning de hasta dónde entrega uno la libertad para solucionar problemas y que esa flexibilidad del proceso atienda el 80 o 90% de los casos que antes terminaban escalándose. Y para mí es más eso, es ese fine tuning del proceso, porque esto no se trata de quitar el proceso, se trata de flexibilizar el proceso. Y en la medida que uno flexibilice el proceso, le da más herramientas a la persona que está al frente del cliente para poder actuar y por lo tanto va a estar más empoderado con las decisiones. Ok. Nos podemos equivocar, pero se me va a equivocar rápidamente y en pequeña escala. Y vamos calibrando. Exacto. Ok. En materia de grandes retos, ¿cuáles dirías tú que en una industria tan visible como la del transporte aéreo de personas, la de las telecomunicaciones, cuál es el gran reto en experiencia, en esa clientecentricidad que hemos tenido una conversación muy enriquecedora, pero dices, Mauricio, es retadora y hablábamos de la fuerza mayor y el caso fortuito, pero en tu experiencia en estos años que llevas al frente dices, esto es lo que no me deja dormir, este es el tema que no permanentemente me tiene fuera de la zona de confort. Yo creo que la palabra clave es la consistencia. Okay. Yo les hablaba de la información, de cómo la información en esta industria le puede bajar los niveles de ansiedad al cliente, pero en el proceso actúan demasiadas partes. Okay. Actúa el de servicio a pasajero en la sala de abordar y actúa el tripulante de cabina dentro del avión y actúa el piloto dentro del avión y actúan una cantidad de personas distintas dentro de la organización. Y ahí garantizar la alineación y la consistencia es lo más importante y que siempre, digamos, logremos ese nivel de hacer las cosas bien, inclusive en los momentos donde no podemos entregar el servicio como se debe entregar. Y cuando fallamos, en el 90% de los casos yo le aseguro que no fallamos. Nuestros niveles de cumplimiento son bastante altos, 90, 90 y lo que quiera por ciento, pero hay ese pequeño número en el que no cumplimos, que es el que nos genera las grandes bolas de nieve en términos de comentarios negativos hacia la marca, por ejemplo, o hacia el servicio. Y ocuparse de ese 10% o de ese 5% o de ese 1% es la clave. Y el cómo me ocupo, la información es clave. Cuéntele al cliente en qué está. Y la información igual, transparencia. Y en la medida que seamos transparentes con el cliente, los niveles de ansiedad van a bajar, el cliente va a entender. Obviamente, siempre tiene que saber que cuando le incumplimos es por su bien, por su seguridad. Nosotros no incumplimos porque nos gusta incumplir. De hecho, incumplir vale demasiado. Qué interesante. Incumplir vale, no sé, el 30% del costo de una contingencia se da por incumplir. Entonces, no queremos incumplir por definición. Uno quiere que la operación sea fluida y cumplirle al cliente, pero no necesariamente por toda esta cantidad de factores externos siempre se puede dar. Entonces, la consistencia en el resolver los problemas, en el actuar bajo contingencia, es lo que yo creo que garantiza, digamos, la buena experiencia hacia el cliente. Porque cuando las cosas fluyen normal, prácticamente que es transparente para el cliente, salió bien. Chao. El problema es cuando sale mal. Y ahí es donde tenemos que actuar. Okay. Entonces, la consistencia es lo que te trasnocha, poder ser consistente, sí, la consistencia. Día y día en ofrecer ese nivel de consistencia en nuestros servicios, inspirado en seguridad, luego en las declaraciones de te llevamos de un punto al otro de la manera como esperabas que te lleváramos. Muy bien. Hay una audiencia, Santiago, muy importante de quienes nos escuchan y nos ven, que ven inspiración en las personas que, como tú, tienen la responsabilidad, la enorme responsabilidad de liderar estas empresas.
En mentoría, en consejo frente a la clientecentricidad, ¿cuáles son esas declaraciones que tú dices, mire, siempre tengan esto muy cerca del corazón porque es fácil desviarse? ¿Qué consejos tú puedes tener para estas personas que pueden ser o empresarios muy avesados o la persona que está emprendiendo hasta ahora su ruta empresarial? Yo creo que lo primero que uno nunca se le puede olvidar es que las empresas dependen de los clientes. Y cuando uno tiene eso claro, el discurso del cliente céntrico deja de ser discurso. Así que mi primera recomendación es, a veces las empresas se olvidan de los clientes y la primera es no se olviden que los clientes son los que traen aquí el ingreso y del ingreso es que vivimos y con el ingreso es que tenemos los recursos para poder ejecutar los servicios que prestamos, incluidos nuestros salarios. Okay. Y el segundo es que la construcción de la experiencia del cliente es un proceso. Nunca el servicio perfecto se puede construir de un día para otro. Este es un proceso de aprendizaje. La empresa tiene que saber identificar dónde están los puntos de dolor del cliente, resolver esos puntos de dolor, y ese es un proceso constante y acumulativo para que uno logre la excelencia en servicio. La excelencia en servicio no se logra de un día para otro y eso es algo que hay que tener también siempre presente. Fabuloso. Pues Santiago, me encantó esta conversación. Va a haber capítulo 2 porque yo sé que hay muchas cosas que van a salir sobre la marcha y creo que es menester volver a conversar. Yo creo que esta es una industria que, como hablábamos al principio, trasciende, está en la conciencia general de las personas. Pero antes de terminar, ¿hay algo que quisieras compartir con la audiencia que, además de estas inspiraciones finales que nos mencionas, hay algo que quisieras mencionar o de cosas que funcionaron muy bien o cosas que no tanto y aprendiste muchísimo como este gran broche de oro en esta conversación? A ver, yo creo que liderar compañías es muy complejo. Son muchos stakeholders que están detrás y que hay que satisfacer. Vuelvo y lo repito, pero el cliente es el stakeholder más importante y en esa medida todos nuestros esfuerzos deben estar orientados a que ese personaje que se llama cliente reciba lo que se le prometió. Aquí cada compañía tiene definidos sus niveles de servicio, lo que hace, cómo lo hace, y yo creo que lo importante, más allá del cómo, porque cada uno define ese cómo, es cúmplale lo que le dijo. Cúmplale lo que le prometió, cúmplale por lo que el cliente le pagó. Y lo segundo es cuéntele bien qué es lo que pagó y qué es lo que compró, para que el setting de expectativas esté alineado, porque si uno no tiene alineado el setting de expectativas, pues nunca va a tener clientes conformes. Entonces yo diría que ese digamos, es el secreto de hacerlo bien con el cliente, va en setearle la expectativa y cumplirle esa expectativa que le ofreció. Como dicen en los programas, la ñapa. En ese último pedazo, Santiago, las expectativas. Cuéntanos un poco la expectativa que yo tengo con lo que recibo y la brecha que puede ser positiva o negativa. ¿Cómo lo expresas en esta industria? A ver, yo creo que hay muchísimas formas de superar la expectativa o de quedarse corto en el servicio que uno presta. Y muchas veces, y esto es algo que yo también repito constantemente, hay cosas que no valen, pero que hacen que la expectativa se supere. Wow. Voy a poner un ejemplo. Nuestro sistema que le disponibilizamos a los tripulantes de cabina en su celular, en su dispositivo móvil, le dice qué pasajero está sentado dónde, si este pasajero tiene categoría, si hoy está de cumpleaños, si está en las manos de nuestro empleado,
Poder ir, darle un saludo, ponerse a la orden y hacerlo sentir como en casa. ¿Y cuál fue el costo de eso? 0. Y una acción de esas puede hacer que las expectativas sobre un servicio crezcan porque en ningún lado le estamos contando al cliente que lo vamos a saludar o que lo vamos a felicitar de cumpleaños. Entonces son pequeñas cosas, pequeños ingredientes que cada industria tiene los suyos, que se pueden hacer prácticamente a 0 costo y generan un nivel de satisfacción muy alto. Pues encantado, Santiago. Un placer enorme. El placer es mío. Capítulo 3. Cómo un buen servicio y la lealtad del cliente pueden llevar a un mejor desempeño económico para una organización. La importancia del empoderamiento en grandes organizaciones para permitir que el personal resuelva problemas de manera autónoma. Mantener el enfoque en el cliente, cumplir con las promesas hechas y alinear las expectativas del cliente con la oferta de servicios evitarán descontentos. Hola, gracias por haber estado hasta el final de este episodio. La próxima semana tendremos un invitado que nos compartirá sus nuevos secretos y su inspiración en los temas de experiencia y clientecentricidad. No olvidar, por favor, suscríbete y toca la campana. Gracias.